Vamos a esperar a que vaya llegando la gente. Hoy vamos a hacer un... Estoy un poco impresentable, ¿no? No importa, las chicas me siguen queriendo, yo sé que sí, yo las quiero mucho, a mis seguidoras. Bueno, hoy vamos a... Ahí se sumó Lord Gerard. Vamos a hacer un debate con un amigo de la casa, que si bien tenemos algunas coincidencias respecto capaz del marco espiritual, tenemos disidencias respecto del marco político, sociopolítico. Y, y bueno, ¿por qué no debatir? Nos debemos un debate, hemos tenido alguna que otra charla alguna vez, nos admiramos mutuamente, es una persona muy inteligente, a la que aprecio y respeto muchísimo. Y espero también que este debate que vamos a tener sea un ejemplo para muchas de las personas que nos siguen, para que entiendan que un debate es un intercambio de ideas, que lo que se busca es aprender, ¿sí?, del punto de vista del otro, de las ideas del otro, y que las únicas personas que ganan un debate son los espectadores. Por eso a mí me gusta tener debates como estos, como los que tengo siempre con Álvaro, como los que tengo con Santiago Alarcón, respecto de la religión quizás, respecto de su postura contra la mía, pero siempre en un marco de intercambio de ideas. Y, viste, vamos a darle un poco menos de cabida a las discusiones estúpidas que tengo muy seguido con estúpidos que vienen a insultarme. Eso no son debates, ¿sí? Son discusiones en las que simplemente me insultan y entonces yo les digo cosas más horribles y por eso siempre salgo mejor. Incluso con el otro pobre, que ahora vamos a tratar de hablar en buenos términos con el último Javier, que quiso venir a acusarme de un montón de delitos y de un montón de cosas y se enojó porque yo le dije que se hacía caca encima. Por más que intente hacer pasar porque me humilló o algo así, de eso va a estar difícil volver. Bueno, vamos a buscar al Lord Gerard, ¿sí? Acá lo estoy viendo. Debate sobre ideas contra propuestas para que, eh, no sé, decidan ustedes qué les gusta más, qué les cierra más, si la visión que propone A ver si, Gerard. a ver si me veo, sí, creo que me veo. Lord, Hola, Lord Gerard, maestro, un gustazo estar acá. ¿cómo estás, amigo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un gustazo con cumpliendo esta deuda histórica de finalmente poder encontrarnos en este live. Me Mana, hago cargo yo que fue culpa mía, porque cada no, vez que tratábamos de cerrar una fecha, algo me pasaba, tuve un cierre de año bastante complicado y un inicio de año, bueno, que no dista mucho del inicio de año que estamos teniendo todos, ¿no? Con este aislamiento, con este cierre, pero bueno, también aprovechamos para finalmente tener esta charla, este debate que nos veníamos debiendo. sí, de hecho, me encanta tú que des la cara a propósito de dar un mini aviso para la gente, sobre todo que no me conoce. Hace un mes, el señor Dallas Review, que nosotros conocemos hace bastante, estaba muy enojado en Twitter, puteando a un sacerdote católico, que de paso es youtuber, llamado SM Dani. Entonces lo trataba de cobarde por no querer debatir. Entonces él lo invitó a debatir y SM Dani no quiso, y el tipo así como, ¿pero por qué cobarde la cosa? Y para la gente que no está al tanto de como mi mini historia con Dallas, yo lo invité a debatir hace mucho tiempo, él no quiso, me bloqueó, hace un mes, no, hace más tiempo, cuando él publicó en su Twitter, oye, ¿dónde hay un creyente para debatir con él? Entonces 100 de mis seguidores le fueron a decir en Twitter, oye, debate con Lord Gerard, ahí están los videos, debate con él, y él borró su tweet y no mencionó más el tema. Si eso no es ser cobarde, no sé qué es ser cobarde, así que eso de andar tratando de cobarde a otra gente cuando él mismo ha rehuido un debate conmigo hace 1000 años y me encantaría que lo tuviera o contigo, o conmigo, o con alguien que tenga más de 2 neuronas en la cabeza, porque por lo que he No visto en sabía los debates, mirá vos, no sabía que había sido tan así. Yo hace poco lo invité a debatir también al respecto, intercambiamos algunos mensajes privados por Twitter, pero no concretamos nada. Capaz, no quiero echar más leña al fuego, pero yo sé que vos sos una persona muy capaz y muy buena debatiendo, por eso me interesaba hacer el debate con vos también, y quizás a eso algunos le tengan miedo. no sé qué onda con Dallas. Si tú pues tienes la oportunidad de debatir con él, pégale el dato que hay un weón esperando hace 4 años para debatir con él y que aquí sigo presente esperando ese debate. No creo que pueda que concrete mi debate con él.
Pero bueno, pero qué sé yo, ojalá eh, si es así que cambie su parecer y que bueno, yo creo que los intercambios de ideas siempre son muy fructíferos, ¿no? Y uno, digamos, yo por lo menos cada vez que tengo una charla así, como la que voy a tener con vos, como las que tengo con Santiago Alarcón, como las que tengo con Álvaro Sicarelli, que son debates en el marco del respeto, del intercambio de ideas y del intercambio de puntos de vista de la formación de cada uno, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que se forma en determinado contexto, en determinadas ciencias, que otra persona que se forma en otro marco. Digamos, siempre trato de aprender, ¿no? Cuando hago una cosa así, y de entender que hay personas inteligentes que tienen otra forma de ver la vida, de ver las cosas, y por eso está buenísimo dialogar. bueno, sí es la gracia de debatir. Espérame, tengo que descartar la llamada y ahora sí. A propósito, feliz cumpleaños. Sé que estuviste de cumpleaños la semana pasada, así que feliz dentro de lo que se puede. Eh, a mí me tocó hoy día, de hecho hoy día estoy de cumpleaños, así que estamos los dos taurinos hoy día mismo. Así que estamos Hoy los es dos cumpliendo, 29. Bueno, feliz sí, cumpleaños, 29, amigo. Feliz cumpleaños. gracias. Viste que es Y medio bueno, raro porque yo tampoco siento que cumpleaños, porque es como que no hay no se clima puede, de fiesta, ¿no? no se puede hacer nada. Bueno, Pero está bueno porque de esta forma no envejecemos, como no estamos cumpliendo claro, años, es claro, bueno estamos eso. en un ciclo eterno de juventud eterna. Sí, ¿por qué no? Oye, Manu, a lo que nos trae el día de hoy, Sí, señor. el debate, el debate para la gente que no está al tanto, Sí, señor. son dos temáticas en realidad. La primera temática es ¿ha fracasado el socialismo? Con signos de pregunta. Y el segundo tema es ¿mujer se nace o se hace? Entonces Ok. partamos con el primero. El primer tema de ¿ha fracasado o no el socialismo? Yo creo que yo voy a tomar la postura de no, no ha fracasado, y tú obviamente la de que ha fracasado, ¿cierto? Probablemente, probablemente. Ya, ok, perfecto. Respecto a ese tema, yo he debatido con diferentes personas y generalmente los separo en dos grupos. Los que dicen que ha fracasado porque nunca se ha llevado a la práctica y los que han dicho ha fracasado porque económicamente no funciona. Entonces, quería saber en cuál de los dos estás tú para seguir una línea de argumentación, por ese lado. Yo no estoy seguro de que el socialismo realmente exista como para decir que ha fracasado. Podemos decir, desde mi perspectiva, ¿no? Y ahora, bueno, lo vamos a charlar, lo vamos a debatir. Quizás, quizás no. Yo me basaría en los números e incluso quizás en cuestiones históricas respecto de lo que se pueda considerar un fracaso. Pero realmente siento que a veces cuando se discute entre socialismo o libertad de mercado, que a veces se le llama, que no, que siempre se le suele llamar capitalismo, que es un nombre que en realidad han, han- han construido los propios marxistas para criticar lo que quizás sería un mercantilismo. Se suele hablar de un capitalismo, y esto lo dice un compatriota tuyo, Axel Kaiser, que tiene razón, ¿no? Con todos sus defectos, como por supuesto los tiene, versus un socialismo ideal en el que todos somos felices, en el que todos tenemos igualdad de condiciones, y creo que en cuanto a números y en cuanto a datos históricos, esa utopía no la veo plasmada en la realidad. Ya, entonces, según, Creo, perdón, corrígeme si me... por tu pregunta, creo que si me querés poner en un grupo, yo me identificaría dentro del grupo que cree que el socialismo ha fracasado desde lo moral. Ya, pero mi pregunta siendo más específica es, ¿el socialismo se ha llevado o no a la práctica? Esa es mi pregunta inicial. Bueno, eso es una muy buena pregunta que, Pero dame un sí o que, un no, ¿no? y es que, por un lado, yo te diría, no, sí, se ha llevado a la práctica. Lo que pasa Ya, es que por eso volvemos a, bueno, se ha llevado a la práctica, pero el ideal de socialismo en el que todos somos iguales no ya. existe, no Eh, se puede llevar a la práctica, es un ideal.
Ya bueno, hay dos acotaciones cuando se habla de un ideal donde todos seamos iguales en el sentido de igualdad de derechos, igualdad ante la ley, igualdad de recursos y de bienes y servicios. Eso es más bien el comunismo, no el socialismo. El socialismo es la parte o la fase previa al comunismo, entonces para no mezclar peras con manzanas. Respecto Exacto, a... el socialismo vendría a ser una suerte de capitalismo de Estado en transición hacia el comunismo. Pero bueno, no deja de ser marxismo. Claro, o sea, de hecho, antes de Marx lo que existía era el socialismo utópico, que como el nombre lo dice, los autores decían, mira, esto es lo que queremos hacer y nace después de la Revolución Francesa, que diferentes pensadores empiezan a plantear la idea del socialismo. Pero cuando Marx y Engels se ponen a escribir, mira, tan lindas sus ideas, pero esto, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Entonces se pone a escribir el Capital, el Manifiesto Comunista y explican el cómo llevarlo a la práctica. Tú me dices, ¿se ha llevado a la práctica? Ok, se ha llevado a la práctica. Partamos de esa base. Entonces, tú me dices, no ha funcionado por cómo se ha llevado a la práctica, ¿correcto? Correcto. Ya, perfecto. ¿Me podrías dar tus ejemplos de países socialistas? Y lo que pasa es que yo siento que si te los digo, vos vas a decir que no es verdadero socialismo. Y volvemos a la ¿Ya? discusión del ideal utópico, donde no se ha aplicado, versus, Pero, sí, te iba a decir, pero hay países donde sí se ha aplicado de acuerdo a lo que plantea Marx y Engels. Ejemplo, Marina Aleda Marina Aleda en España, que es un sector, un pueblo no tan pequeño tampoco, Gerard, te acabo donde de no perder existe. por un minuto. Repetí porque se colgó tu pantalla. ¿Me repites? Justo se la dio en ese momento. Ah, a mí me pasó igual. No, que repitas porque se, Ah, se ok, congeló tu pantalla. ok. Te decía respecto a ejemplos de socialismo que sí son socialismos reales, de acuerdo a lo que planteaban los padres del socialismo, es decir, Marx y Engels. O sea, no es como que yo estoy diciendo esto es socialismo, sino que Marx y Engels están planteando, mira, esto es socialismo de acuerdo a no hay propiedad privada, no hay, eh, no hay una clase burguesa, de acuerdo a Marx, son básicamente los dueños de los medios de producción, es decir, los empresarios, y hay una dictadura del proletariado. ¿Qué es una dictadura del proletariado? Una dictadura donde todos son los dirigentes y gobernantes. No confundir con la dictadura de Stalin, Lenin, Mao Zedong. ¿Por qué? Porque son dictaduras de una sola persona. Es decir, una persona gobierna a la mayoría. Y eso es completamente opuesto a lo que decía Marx, donde básicamente el poder recae sobre la sociedad, no sobre uno. Ahora, respecto a ejemplos de eso, de ejemplos donde sí se ha llevado a cabo en la práctica, es Marina Aleda en España, donde, como te digo, no hay propiedad privada, los medios de producción pertenecen a la gran mayoría, por ende o la Comuna de París también, sería otro ejemplo de situaciones sociales donde sí se ha dado el comunismo y sí ha funcionado el comunismo. Y de hecho Marina Aleda funciona hasta el día de hoy en España y lo más bien, sin burguesía, y con una sociedad completamente igual en el sentido de pertenencia. O sea, todos son dueños de su trabajo en el sentido de que trabajo más en la empresa, recibo más y listo. Entonces no hay ese desincentivo del que habla generalmente Kaiser o Milei o Laje en en sus coloquios, donde señalan, bueno, que aquí no hay incentivo en la producción, entonces es normal que los países de los forros comunistas se vayan a la mierda. Y si analizamos esos países, como Corea del Norte, como Cuba, como la Rusia de Stalin, nos damos cuenta que no son socialistas, porque no es lo que plantean los padres del socialismo como Marx y Engels, donde Marx te dice, ningún país que se llame a sí mismo civilizado se puede permitir la pena de muerte, y esto lo escribe en el diario donde trabajaba, The New Daily Tribune, así se llama el diario. Entonces esto lo escribe él, y parece que estos tipos que decían seguir a Marx se lo pasaron por el culo. O sea, no eso de estar en contra de la pena de muerte, no, les valió lo mismo. En ningún matrimonio donde no exista amor es válido. Entonces, ¿qué hacen en los vietnamitas? Dicen, bueno, vamos a casar a la gente, la vamos a obligar. Perdón, no es Vietnam, es al lado de Vietnam, es
los Jemeres Rojos, el incidente de los Jemeres Rojos. Ahí también obligaron a la gente a casarse, pero supuestamente eran socialistas. Mantenían la propiedad privada, en el caso de Stalin y antes Lenin también. Entonces, si nos ponemos a analizar en detalle, nos damos cuenta que esos ejemplos que nos venden como socialismo y como ejemplos de fracasos del socialismo, si lo analizamos de acuerdo a Marx y Engels, no eran socialistas. Y si analizamos cuáles sí lo eran, de acuerdo a los padres del socialismo, como son la Comuna de París, Marina Aleda, el mismo gobierno de Allende. Ahora, estos sistemas se han mixado producto de los errores que han tenido. Cuando Marx dice, bueno, el capitalismo indesmentiblemente se va a destruir a sí mismo, fue lo que pasó con la crisis del 29, que el capitalismo se rearticula con muchas diferencias a cómo era. El capitalismo, como lo conocía Marx, no existe en ninguna parte del mundo, se autodestruyó. Así que en ese sentido Marx sí tenía la razón. Y se rearticuló en base a las críticas que le hizo el socialismo. Es decir, los movimientos socialistas de inicios del siglo XX decían, oye, las personas no pueden trabajar 12 horas, oye, las personas tienen que tener días de descanso. Se corta mucho tu conexión, amigo. A ver si es acá. Se corta mucho tu conexión. ¿Vos me ves bien? Ahora sí volví. ¿Me escuchas? ¿Me Ahora te escucho escuchas? bien. Ya, perfecto. Sí, señor. Entonces te decía, cuando analizamos esos ejemplos de fracasos del socialismo, si lo analizamos nos damos cuenta que sí son socialistas. Y los que nadie menciona, como te digo, la Comuna de París o Marina Aleda, esos son sí ejemplos de socialismo, de acuerdo a lo que decían los padres del socialismo, que era socialismo, cientificista o marxismo, sí funcionaron y funcionan hasta el día de hoy. Por eso digo, el socialismo no ha fracasado. Y es más, el capitalismo se rearticuló en base a las críticas que le hizo el socialismo. Como por ejemplo, los movimientos socialistas de inicios del siglo XX decían, oye, las personas no pueden trabajar 12 horas, oye, la educación debe ser gratuita, oye, las diferencias entre el campo y la ciudad se deben ir disminuyendo. Y esas cosas actualmente son hechos. Y te estoy leyendo, de hecho, los pasos 9 y 10 del Manifiesto Comunista de cómo pasar a un país de capitalista a socialista. Que la educación sea gratuita y pública, que la diferencia entre el campo y la ciudad se vayan disminuyendo en la medida que el campo se vaya industrializando. Que sí el socialismo ha tenido permanencia incluso dentro del sistema capitalista hasta hoy en día. Bueno, y esa es mi argumentación de por qué digo que el socialismo no ha fracasado, sino que incluso funciona dentro del capitalismo a través de diferentes modificaciones que se le hizo al sistema, y además en sistemas socialistas mucho más puros como son la Comuna de París o Marina Aleda. Bueno, muchas gracias por el testimonio. Es muy interesante charlar con alguien que viene con datos, que viene con argumentos. Tomaba nota recién, no es que estaba chateando o boludeando, sino que te estaba No, escuchando no, con mucha atención. Y tomaba nota de algunas cosas que dijiste, que son muy para tener en cuenta. Uno siempre asume y partiendo de la base de que en el fondo siempre queremos lo mismo, ¿no? Queremos el bienestar del ser humano. Esto es así. No es que ni chuta. Gerardo ni yo queramos, uno de los dos queramos No, que el ser humano tu la pase conexión mal. un poco. Estamos con algunos problemas de conexión. ¿Ahí me ves? Ahora mismo, si se reinicia la conexión. Ok. Y ahora sí te veo de nuevo. Ahí te veo Si me bien. puedes repetir, por favor, se fue la conexión. No, no, estaba planteando esto de que, bueno, primero y principal, está claro que tanto vos como yo lo que queremos es, en última instancia, siempre el bienestar del ser humano. ¿Es así o no es así? ¿Me repites? Y No, bueno, no. que digo que Ahora sí. nosotros dos, de posturas diferentes, con similitudes, con diferencias, en última instancia siempre queremos el bienestar del ser humano. Claro. A ver, hablando, por ejemplo, de propiedad privada, toma un poco lo que dijiste, ¿no? Esto de que no hay propiedad privada, entonces no hay clase burguesa, y estamos con esta dictadura del proletariado, eh,
en la que los recursos supuestamente son de toda la sociedad, de todas las personas, ¿no? Claro. Empezaría por ahí. Yo encuentro una dicotomía en esto de la propiedad privada y no hay clase burguesa. Creo que hay un error de metodología colosal. ¿Por qué? En el momento en el que el proletariado pasa a ser esta dictadura de los medios de producción, el proletariado indefectiblemente se está convirtiendo en la clase burguesa. Y esto hay que decirlo, después paso a analizar los casos que vos diste. Vamos a hablar no de casos aislados, sino en lo que ha sido el socialismo a grandes rasgos y en cómo se aplica. El Estado, de alguna forma, es un monopolio que se termina beneficiando a través de impuestos que son legales, ¿no? ¿Y esto qué significa? Significa que el Estado le está cobrando al trabajador por lo que sea salud, educación, todo esto que nombraste que, efectivamente, a ver, estoy tratando de ordenar mis pensamientos para responderte a vos sin dar un testimonio, sino tratando de no irme de esto. A ver. Este proletariado, al adueñarse del monopolio estatal, termina indefectiblemente convirtiéndose en la burguesía. Ya, ahí... Para mí es falso que el Estado sea de todos, porque de hecho este Estado se alimenta de los trabajadores. ¿Cómo tenés vos educación gratuita, salud gratuita? Y ojo, yo no me opongo a que el Estado nos dé educación, salud y seguridad. Creo que tiene que ocurrir, tiene que ocurrir bien, ¿sí? No como ocurre en la Argentina, que tenemos educación, salud, todo, pero es un desastre. No soy un libertario en ese Dale, oye, yo creo que tiene que haber un Estado como guía moral que nos garantice ciertas cosas. Ahora, ese Estado, indefectiblemente siempre controlado por una burguesía, y como yo le suelo llamar, por una oligarquía, porque siempre termina siendo un gobierno de unos pocos que se benefician y suelen ser o terminar siendo de una clase social privilegiada, indefectiblemente, este proletariado, que encima es una dictadura del proletariado, por lo cual es dicotómico en su esencia, no creo que represente los intereses del trabajador en última instancia. Creo que el trabajador sería mucho más feliz si pudiera disfrutar de todo su salario y no que justamente este Estado, por más benéfico o maléfico que sea, le quite el 50, 60 y hasta 70% como ocurre y porcentajes más altos en países comunistas. Ahora, esto de no confundir con Lenin, con Mao, con Stalin, también me suena a una narrativa muy conveniente para quienes defienden los regímenes comunistas. Es como, bueno, eso no fue verdadero comunismo, eso no es verdadero socialismo. Pero lo cierto es que sí lo fueron dictaduras comunistas, e incluso el mismísimo Fidel Castro, que ha dicho, no soy comunista porque el comunismo es la dictadura del proletariado. Palabra de Fidel Castro, el comunismo es la dictadura del proletariado y nosotros no somos una dictadura, nos oponemos a las dictaduras. Se ha perpetuado en el poder 60 años disfrazado de G.I. Joe, lo cual realmente produce una paradoja en sí mismo. No quiero perderme de los puntos que has nombrado. Lo mismo, bueno, con Corea del Norte, con Cuba, con Venezuela. Yo estoy de acuerdo con vos en que son regímenes que se han ido a la mierda, se han convertido en totalitarios y que no representan lo que vos y yo queremos, que es el bienestar del ser humano. Pero no podemos hacer de cuenta que no representan el comunismo, que no son socialismo solamente porque se haya aplicado mal. Otra cosa con lo que dijiste, la educación gratuita, la salud gratuita, todos estos avances supuestamente comunistas que en realidad, de vuelta, se consisten en una mentira. No son gratuitos, siempre se pagan, y los paga el trabajador y los paga el laburante. Y de hecho, en estados supuestamente benefactores o filosocialistas, o incluso acá en la Argentina, donde hacemos un culto a veces de este amor por el socialismo, ocurre que personas que tienen el dinero, ¿no? y son aptas para financiarse su propia educación privada, terminan siendo financiadas por personas que no tienen ni para comer a través de los impuestos. Entonces tenemos a personas de clases altas estudiando en la universidad pública, que está financiada por personas que quizás la pasan mal tratando de llevar a sus casas
un plato de comida. Y por último, tocar el tema de este cientificismo de que has hablado. Por último, no, últimas dos cosas. Primero, tocar el tema del cientificismo de que has hablado. Cuidado con esto, porque es cierto que el marxismo siempre ha tratado de ser cientificista, o los ideólogos marxistas han sido cientificistas, y esto ha llevado a declaraciones bastante catastróficas, y que no solamente quedaron en declaraciones, sino que se han puesto en práctica de formas verdaderamente horribles, ¿no? Verdaderamente homófobas también, ya que después vamos a tocar el tema del género. Hablando desde la postura cientificista. Esto los propios Lenin, el propio Engels, hablando de cómo, por ejemplo, las prácticas homosexuales son aberrantes, son fascistas, son burguesas, son una cosa espantosa, porque científicamente hablando, según ellos, la única relación sana, la única relación moral, la única relación que una revolución necesitaría, sería la de hombre y mujer. ¿Por qué? Porque también hombre y mujer son los que se reproducen para crear un proletariado más grande que pueda ir en contra del sistema y tumbarlo. Y por último, los ejemplos aislados que das de estos países en donde vos supuestamente me contás que el comunismo funciona, que me parece bárbaro que los traigas a colación y que los charlemos, porque bueno, hay que tomarlos como ejemplo de un sistema que funcione correctamente, sea cual sea el sistema. No dejan de ser ejemplos aislados. De la misma forma que, por ejemplo, Javier Milei siempre habla de un país muy chiquito en el que funciona el libertarismo de forma fantástica, y como eso debe haber un montón. Hay una isla en donde todavía, ¿cómo es que se llamaban estos muchachos? Donde todavía viven de forma primitiva, como vivían los aborígenes en sus épocas, son felices así, tienen sus propias reglas, pero no dejan de ser ejemplos aislados que no se condicen con la realidad del resto de los ejemplos en sí. No los desmerezco por eso, pero digo, no podemos basarnos en la aplicación de todo un sistema en un par de ejemplos aislados donde supuestamente ha salido bien. Y eso creo que fueron más o menos los tópicos que tocaste y mi visión al respecto. Bueno, mi turno. Lo primero, Falta un moderador acá. yo soy de la idea de que las cruzadas no eran cristianas, porque Cristo decía, amaos los unos a los otros, no juzguéis y no seréis juzgados, perdonad y seréis perdonados, y las cruzadas básicamente era el Papa diciendo, vayan y maten a toda esa gente para tomarle el nombre de Cristo, y maten y serán salvos. Entonces, no sé si compartes la idea conmigo que las cruzadas no eran cristianas. Está ¿Sí? perfecto a dónde vas, está perfecto tu punto y lo entiendo, pero Ya, entonces volvemos al ideal. No, es que yo no estoy hablando de ideales, porque el ideal sería el comunismo al fin último, y yo estoy hablando de socialismo, todavía no he llegado a ese punto. Entonces, si concordamos en que las cruzadas no son cristianas, porque no tenía nada que ver el discurso de Cristo con el de los que decían ser cristianos, tampoco podríamos decir que Stalin, Lenin, Mao y todos esos demás fueran socialistas, porque los padres del socialismo, Marx y Engels, te están diciendo el socialismo es esta otra cosa, está en contra de la pena de muerte, está en contra de la dictadura de una sola persona, no tiene nada que ver con eso que están aplicando ustedes. Por lo mismo, reitero que decir que Stalin es un ejemplo de socialismo, querámoslo o no, es para mí cerrarse en una percepción de lo que es el socialismo basándose en lo que otros dicen que es el socialismo. Es como si yo dijera ahora, bueno, yo voy a ir a matar gente en nombre de Cristo y soy muy cristiano, pero tú matas gente y robas y violas y haces todo esto. Sí, pero me llamo a mí mismo cristiano. ¿Eso me hace cristiano? No. En el caso del socialismo lo mismo. Si estos tipos no pescan prácticamente nada, muy pocas cosas de lo que dice el marxismo, no pueden ser llamados socialistas. Cuando hablamos de también este ejemplo del liberalismo que proponen Lage o Kaiser o Milei, etcétera, ellos hablan o apelan a un liberalismo clásico de la libre competencia, y eso en realidad no funciona. Y te digo por qué no funciona. Tú me dices, pero ¿cómo si vivimos en un sistema capitalista todo eso? Bueno, el liberalismo clásico apunta a la libre competencia, es decir, que todas las empresas compitan entre sí, y lo que pasa en la práctica, y el por qué no ha funcionado eso en ninguna parte,
es porque el capitalismo en sí es una forma de darwinismo, es decir, sobrevive el más fuerte, las empresas más fuertes. Por lo tanto, las empresas que no son capaces de competir, luego de una generación, quiebran. Entonces, ¿qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Argentina? ¿Qué pasa en Gringolandia? ¿Qué pasa en todo el mundo? Que las empresas se coluden, hablando punitivamente, hablando ya, se asocian entre ellas y de esa forma eluden la competencia, porque competir significa que puedo perder, y si pierdo, mi empresa se muere, y yo no puedo dejar que mi empresa se muera, así que mejor me coludo con el del lado, y así evito la competencia. Eso pasa en todas partes, y por eso no hay libre competencia ni en Chile, ni en Argentina, ni en ningún país del mundo, porque cuando se intenta instalar, al cabo de una generación, te estoy hablando de 20 años, ya no tienes libre mercado, tienes monopolios y oligopolios, que es lo que hay en todas partes del mundo. Por eso digo que ese sistema se ha mixado con el socialismo debido a las mismas críticas que el socialismo le hace, porque de hecho el socialismo es al capitalismo lo que el posmodernismo al modernismo, es decir, un ente parasitario que dice, ok, tenemos este piso de base, y sobre este piso de base comenzamos a rearticular un nuevo movimiento. Así pasa con el socialismo también. El socialismo dicen, ok, tenemos este capitalismo, que es como lo que tenemos como sistema de base, veamos cómo trabajamos en base a esto, o por encima de esto, que finalmente lo que propone Marx es hacer un sistema nuevo, y que es básicamente lo que hablamos de socialismo cientificista o marxismo. Así que sí, yo no creo que se pueda decir que se pueda condenar a un movimiento por las obras de algunos tarados que son parte de ese movimiento. Es como si yo dijera, oye, un seguidor de Danan mató a 10 personas, entonces Danan es asesino. No tiene sentido esa lógica. No sé si me queda algún punto de los que mencionaste tú para algo que haya quedado en el tintero, que de lo que tú ya dijiste, que no haya respondido. No, yo creo que está bien, entiendo tu punto perfectamente. Yo tendría mucho cuidado con basarnos, entiendo tu punto de no podemos tildar de cristianos a quienes han cometido atrocidades que las enseñanzas de Jesucristo jamás habrían avalado. Perfecto, estoy de acuerdo con eso. Pero no coincido con que fueron algunos tarados los que malinterpretaron la doctrina marxista. Fueron la gran mayoría. La gran mayoría han terminado en tiranías espantosas. Ocurre inevitablemente que si hay una dictadura del proletariado tomando el monopolio del Estado, por más que Marx haya criticado al Estado para después justificarlo a través de, ya sabemos cómo es esto, indefectiblemente ese proletariado se termina convirtiendo en la burguesía, se termina convirtiendo en la clase dominante, se termina convirtiendo en lo que tanto jura destruir o en lo que tanto jura cambiar. Lo que dices tú, Déjame redondear y después así lo hacemos prolijamente. Ojo con basarnos en lo que escribieron los ideólogos del marxismo, porque volvemos a este ideal como que, bueno, lo que escribieron los ideólogos no se condice con las prácticas. Sin embargo, fundador esencial del marxismo, Engels, quien se escribía cartas con Marx, que son de conocimiento público, era alguien que calificaba la homosexualidad, por ejemplo, como algo abominable y despreciable, ¿sí? La calificaba incluso como una monstruosidad moral. Y de hecho usaban la acusación de homosexual para desacreditar a sus adversarios ideológicos, sus enemigos. Exterminad a los homosexuales y el fascismo desaparecerá, esa frase tan irónica. Digo, no podemos pensar que esta ideología no va a llevar indefectiblemente a que se criminalizara la homosexualidad como ocurrió en el artículo 21 del Código Penal soviético. Digamos, no podemos apartar la práctica del ideal cuando el ideal claramente ha llevado a que prácticas abominables efectivamente se hayan concretado. Eso por un lado, con lo de la doctrina del marxismo, los ideales de los fundadores del marxismo. Y por otro lado, bueno, lo que te comentaba recién, es decir, hay una contradicción en decir, bueno, fueron algunos tarados los que implementaron mal el comunismo, el socialismo, el marxismo, etcétera, y en realidad fueron la gran mayoría. Pol Pot, Mao, Stalin, Lenin, todos han terminado en dictaduras atroces con millones de muertos, persecuciones a personas como vos, a personas como yo, simplemente por ser
disidentes en tal o cual aspecto, ya sea de índole sexual, de índole religioso, de índole político, también lo sería en mi caso, y los ejemplos que vos estás dando de comunidades en donde esto funcionaría, son ejemplos aislados, es lo contrario. Son un grupo de tarados los que hacen que esto funcione bien, y son los grandes regímenes en donde esto está implementado los que han hecho que funcionara mal. Y ojo, que yo con estas comunidades, vos me conocés, vos sabés que yo soy de la escuela anárquica de Tolstoy, a mí me encantaría que todos pudiéramos vivir en una comunidad como la que vivía Tolstoy, seríamos muy felices, vos y yo ahí, haciendo lo que se nos cante el orto, siempre y cuando respetáramos este valor principal que es el de amarse los unos a los otros. Pero entiendo que esa comunidad que formó Lev Tolstoy es un caso aislado, y no puedo, sabiendo que, por ejemplo, en mi caso, vivo en un país con 45, con 42, 43, 44 millones de habitantes, no puedo sostener ni argumentar con bases acertadas y bien fundamentadas una postura que para mí es un ideal, pero que entiendo que no puede existir en un marco tan grande como ni siquiera puede existir la democracia directa, sino que necesitamos vivir bajo democracia representativa. Y bueno, eso por un lado, y si querés después paso a dar algunos datos respecto de comparaciones sobre cómo ha funcionado el libre mercado y cómo ha funcionado el socialismo, si querés, como para comparar un poco, pero para dejarte ahora un espacio para que vos te aportes también. Ok, lo primero, respecto a lo que me dices de Engels, que Engels considera la homosexualidad una atrocidad y todo esto. Bueno, vuelvo al libro que había mencionado anteriormente, del origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, de Engels, donde él habla de la evolución del matrimonio a lo largo de la historia. Te habla del matrimonio sindiámico, el matrimonio punalúa, el matrimonio tribal, etcétera, formas de matrimonio. Entonces te dice que lo normal no es el matrimonio que conocemos de dos personas como lo hacemos actualmente, sino que eso tiene una historia de tal punto, que se produjo por tales razones, y te dice que lo único que realmente vale en un matrimonio es el amor, literal. Eso es lo que dice Engels. Entonces, Engels en ese libro no hace especificaciones o aberraciones de, no, pero si es amor hetero, bien, y si es amor gay, no dice nada de eso. De hecho, muy, muy por el contrario, se ve bastante liberal en el sentido de las formas de relaciones de todo tipo, porque históricamente ha sido así, no porque yo lo diga. Entonces no sé qué tan homofóbico era Engels en realidad, puede que lo fuera, no lo sé. Pero tampoco considero que estamos analizando el marxismo y socialismo desde el punto de vista ético-moral de las relaciones de pareja, sino que estamos hablando más que nada del sistema socioeconómico. Porque yo no podría decir, bueno, Engels resultó que era homofóbico, entonces voy a ser homofóbico. No, sería estúpido. Yo te digo que si hablamos de que no ha funcionado económicamente hablando, que es como el punto en que nos centramos desde el inicio, yo diría que no, porque hay ejemplos en la práctica que te dicen que no. Y los ejemplos que sí fracasaron fueron los ejemplos que, como te digo, no se rigen por lo que Marx y Engels te decían, esto es socialismo. Respecto a que son ejemplos tan aislados, yo creo que sería apelar un poco a la falacia de las masas, decir, bueno, como la mayoría eran tarados, entonces el socialismo es esto, lo que dicen los tarados, porque eran más. Cuando en realidad lo que deberíamos hacer es decir, a ver, ¿quién cumple mejor lo que estos tipos te están diciendo de cómo debería funcionar esto? Entonces nos damos cuenta que en realidad son estos grupos minoritarios que supieron llevarlo a cabo, como la Comuna París, como Marina Leda, que lo hicieron bien. Entonces no podemos decir porque allá lo hicieron más, porque eran más los tontos. Es como, por ejemplo, el ejemplo que te daba adelante. Si 200 seguidores tuyos se ponen a matar gente, entonces decimos, están en un asesino. Si fuera uno o dos, diríamos, no es así, pero son 200. Entonces, no, me parece que es un poco apelar al tema de la falacia de los grandes números. Y respecto a lo otro de si el socialismo no, perdón, se me fue la idea. ¿Cuál otro punto? Sí, sé, ahí se me van un poco los puntos, pero cuando tú estabas hablando, ahora me acordé. Cuando tú hablas de que si tomamos a un grupo de proletarios y los subimos al poder, eventualmente se van a convertir en una nueva burguesía. Bueno, eso que dices tú es exactamente lo que decía Bakunin, el padre del anarquismo, moderno, mejor dicho.
Entonces Bakunin decía, mira, si le decía a Marx en los coloquios que tuvieron entre Marx y Bakunin, le decía, mira, si tú tomas a un grupo de proletarios y los subes al poder, vas a armar una nueva burguesía y vaya a tener a nuevos asesinos en tu contra. De hecho decía algo muy chistoso, decía, si yo te golpeara con un palo, no por ponerle ese palo, el palo del pueblo, tú te vas a sentir mejor. No, porque te siguen golpeando. Bueno, por ende lo que proponía Marx no era que un grupo de proletarios se ascendiera al poder, que es lo que hizo Lenin, Stalin y todos los demás, sino que el proletariado ascendiera al poder. Por eso se llama la dictadura del proletariado. No es que un grupo de proletarios, porque va a pasar lo que dices tú, lo que decía Bakunin, que se van a convertir en una nueva clase burguesa. Y en realidad se trata de que todos asciendan a ser los dueños de los medios de producción. Lo que tiene que ser básicamente el socialismo es expropiar las empresas y capacitar a los trabajadores. Esto debería tardar una generación, no debería tardar 8 millones de años. Entonces el Estado le rescato tu honestidad intelectual por sobre todo. Claro, entonces esto debería expropiarle las empresas a aquellos que se hicieron dueños de capital a base de explotación, capacitar a los trabajadores para que ellos tomen la organización y de esta forma todos los trabajadores colectivamente se hicieran dueños de las empresas y a su vez los capacitaran también para crear nuevas empresas. Entonces, esta es la función de la fase socialista. El Estado expropia para entregar al proletariado, no expropia para quedárselo él, que es lo que hizo Stalin y todos los demás. Entonces, por eso te digo que Marina Leda sí funciona como un ejemplo de socialismo, porque es lo que hicieron. Ellos literalmente son los dueños de la empresa colectiva y ellos dicen, bueno, yo trabajo más, gano más, y así funciona. Entonces, no se trata el socialismo de ascender a un grupo de proletarios al poder, sino de que todos colectivamente ascendamos a ser burgueses. ¿Y qué son los burgueses según Marx? Los dueños de los medios de producción, o sea, los empresarios. Es decir, todos tenemos que emprender, trabajar, y a la vez nosotros nos hacemos dueños de nuestro propio trabajo. No es que tengamos un jefe que nos diga, ya este mes va a ganar tanto, sino que ganamos más dependiendo de qué tanto producimos. Y ese es como no sé, ahora sí creo que respondí todo lo que dijiste, pero... Y muchas gracias por tu punto de vista, siempre. Yo creo que indefectiblemente, de todos modos, va a terminar ocurriendo que un grupo termine tomando el poder, como ocurre siempre. ¿Cuántos habitantes tienen los ejemplos que vos ponés de donde se lleva a cabo bien el socialismo? La Comuna de París es literalmente la ciudad de París, que por aquel tiempo tendría 50.000 habitantes. Y básicamente fue lo siguiente: estaba Francia en guerra con otro país y venía el ejército enemigo, y todos los líderes del país, el presidente, los ministros, la policía, todos dijeron, tenemos que rajar de aquí porque aquí nos van a matar, así que huyeron. Y cuando viene el ejército enemigo, se dan cuenta que no están los líderes, no están los ministros, no hay nadie, bueno, aquí no hay nada que hacer, así que marchamos y nos vamos. Pero no sabían si los tipos ya se habían ido. Entonces, mientras tanto, quienes se habían quedado en París, los campesinos, o sea, bueno, en realidad los proletarios, porque era una ciudad, los trabajadores de la industria, la gente de a pie, esos se quedaron en la ciudad. Y dijeron, mira, tenemos que seguir funcionando, no nos podemos aquí esperar a que lleguen los jefes a decirnos, oye, tú haces esto, tenemos que organizarnos entre nosotros. Entonces hicieron algo muy similar a lo que se hizo en Rusia con los soviets, que eran pequeñas asambleas populares, donde todos dan su opinión y se tomaba la decisión en base a todos. De hecho, la revolución socialista hubiera funcionado en Rusia sin Lenin, porque en Rusia se estaban organizando los soviets también, en común están diciendo, mira, tenemos que hacer esto colectivamente y hacer así. Pero vino Lenin y dijo, ¿saben qué? Yo voy a hacer esto por ustedes, y venga todo el poder para mí, y no lo soltó más. Entonces, Lenin fue básicamente el que se cagó en la revolución socialista de Rusia. Y en el caso de la Comuna de París, pasaron 3 meses y los tipos dijeron, bueno, tú sos panadero, hace pan, tú eres zapatero, hace lo que haces. Y todos nos intercambiamos nuestros productos, pero no es trueque, porque en el trueque tú das y yo te doy. Acá, en este sistema, tú produces lo que produces y tú ayudas a todos los que puedas, y yo ayudo a todos los que pueda, y trabajamos todos para todos. Entonces no es que yo te tenga que coser los zapatos para que tú me saques una muela,
No, sino que yo necesito un dentista, voy al dentista, necesito esto, voy a esto. Y además cumplo con mi función. Por ejemplo, yo soy lechero, entonces voy, saco leche y pasteurizo, por ejemplo. Entonces así funcionaban. Y llegó un momento donde los líderes de Francia dijeron, ok, ya se fue el ejército, vamos a volver a Francia. Y la Comuna de París le dijo a los líderes de Francia, ¿saben qué? No los necesitamos. En estos 3 meses que llevamos viviendo entre nosotros, nos dimos cuenta que no necesitamos ni Estado, ni presidente, ni policía, ni nada de eso. Los crímenes de la ciudad bajaron casi a cero, porque ya no hay una necesidad de robar para comer, no, porque todos nos compartimos todo. Por lo tanto, no los necesitamos. ¿Qué hizo? Francia envió un ejército de 100.000 hombres para matar a todos los líderes y obligar a la ciudad de París a volver a ser lo que era, es decir, esclavos del Estado, básicamente. Entonces eso funcionó en París. El caso de Marina Leda en España es mucho más extenso, porque Marina Leda sigue funcionando hasta el día de hoy con ese sistema, muy similar a lo que era la Comuna de París, en el sentido de que todos se hacían propios de la producción y de los frutos de esa propia producción. Bueno, creo que diste el clavo con dos palabras que van a terminar haciéndote coincidir conmigo. La primera, vos fijate cómo culminaste contando esta historia con que fueron invadidos estos parisinos para terminar siendo esclavos del Estado. Eso es absolutamente a lo que me opongo y a lo que nos oponemos los liberales, y a lo que vos también te opones, por supuesto. Nadie quiere ser un esclavo. Después también diste en el clavo con otra palabra. Dijiste que a Engels lo notabas bastante liberal respecto del amor en sus escritos. ¿Qué me puedo equivocar? Porque como te digo, no he leído todos los libros de Engels, pero en base a lo que yo he leído... Igual Engels era absolutamente homófobo y comparaba a la homosexualidad con la pederastia de la antigua Grecia. De hecho, se refería a los homosexuales como los pederastas en muchas ocasiones. Era verdaderamente horrible. Pero vos dijiste, parecía bastante liberal, y es ahí en donde está la clave. Es en los liberales en donde... Somos los liberales los que quizás mejor representamos esta idea del amor, como cada uno lo quiera llevar. Esta idea del respeto al proyecto de vida ajeno, esta idea de que cada uno tenga libertad para acostarse con quien quiera, para tener la orientación sexual que quiera, e incluso para casarse con quien quiera, cosa que en los países socialistas, en la gran mayoría de los países socialistas, el matrimonio igualitario no existe, en muchos ni siquiera hay unión civil, en muchos países socialistas hasta el día de hoy la homosexualidad es tabú, por ejemplo. Tomo la homosexualidad como poner un principio, una bandera que hoy levantan muchos socialistas y que realmente parecieran que desconocen la historia del socialismo, del comunismo y de sus fundadores. Entonces digo, vos dijiste, Engels parecía bastante liberal en estos escritos, y en realidad no era liberal, era justamente el mismísimo Engels. Liberales eran, por ejemplo, Jeremy Bentham o John Stuart Mill, que estamos hablando de 1700, de 1800, cuando ya hablaban en estas épocas. Mirá, Bentham en el 1800, hablaba que los actos homosexuales voluntarios no deberían estar prohibidos por la ley. Y en el 1850 y pico, John Stuart Mill ya hablaba de cómo ayudar a los homosexuales de la opresión legal, cómo salvar a los homosexuales de la opresión legal en el mundo inglés. Estamos hablando de 1850 o casi 60. Fueron los liberales los que abogaron siempre por estos derechos, justamente por la libertad. Pero a veces también ocurre que se habla de liberales y nos reducimos al liberalismo económico, y yo soy liberal principalmente en lo social. De economía escucho quizás a los que saben, a los que me puedan instruir al respecto, o miro números. Después, para no pasar por alto ninguno de los puntos tuyos, propiedad privada, medios de producción, ojo acá, no nos quedemos 100 años en el pasado. Los medios de producción, según la teoría marxista, ¿qué son? ¿Sí? Los instrumentos, los materiales que intervienen en el proceso de trabajo. Si a vos hoy te golpea la puerta una persona del régimen socialista benéfico y maravilloso y te dice, mirá, vos tenés que darme tu cámara, tenés que darme tu computadora, porque esto lo vamos a administrar nosotros y vamos a decidir si vos efectivamente tenés que seguir haciendo videos o no, depende también si nosotros lo que hacés, si va con nuestra ideología, yo creo que no te gustaría.
Claro, Hoy, porque no sería hoy socialismo de acuerdo a los padres del socialismo, porque ellos hablan de la expropiación de los medios de producción, no de los bienes per se. O sea, no es como es que que, vengan es y que se roben tus cosas. Es que esos bienes hoy, por eso digo, no nos podemos quedar 100 años en el pasado. Esos bienes hoy son tus medios de producción. ¿Sí? Hoy tu propia casa, si vos haces home office, si sos freelancer, si trabajás de tu casa, si haces lo que hacemos nosotros, que vivimos también con base en subir material, generar contenido para las redes sociales, nuestros propios dormitorios, nuestras propias cámaras son nuestros medios de producción, son propiedad privada. Incluso yo, por ejemplo, bromeaba con un muchacho que iba a la UBA y le decía, dame tu iPhone, y me dice, no, es propiedad personal. No es propiedad personal porque estás alimentando a una corporación multinacional que tiene talleres de esclavos ilegales en Oriente, donde duermen 7 pobres chinos atrapados en un cuarto fabricando teléfonos todo el día y viven ahí, duermen ahí prácticamente esclavizados o por lo menos severamente precarizados. Y la propiedad privada es todo. Es como decía Adam Smith y es como nosotros heredamos de los romanos. La propiedad privada es todo. La propiedad personal ya queda como un mito, no pensar que pensar que la propiedad privada es absolutamente distinta a la propiedad personal. Te reitero, estos mismos teléfonos hoy son un medio de producción nuestra. Y bueno, y si nos la tienen que expropiar, nos las van a expropiar. Quizás alguien decide que alguien sería un mejor youtuber, alguien sería un mejor influencer, alguien sería un mejor instagramer, etcétera. Ahora, no quiero perderme, no quiero irme por, por las ramas, pero vos hablaste de no, que si hay un fracaso moral, si no hay un fracaso. Yo sí creo que el fracaso del socialismo es moral. Creo que hay que discutir la moralidad dentro de esto. Por eso discuto tanto lo que ha dicho Engels, lo que ha dicho el propio Marx, y cómo se ha llevado a cabo, y cómo las cosas que dijo Engels indefectiblemente iban a terminar llevando a la criminalización de ciertos actos, ya sea disidentes, ya sea de orientación sexual, ya sea religiosos. No podemos hacer de cuenta que lo que dijo uno de los ideólogos no terminó repercutiendo en el código penal, por ejemplo, soviético o chino. Otra cosa que dijiste vos, no vamos a juzgar a Danan porque 200 seguidores suyos salieron a asesinar gente, de la misma forma que tampoco hay que juzgarlo si uno solo lo hace. Yo creo que si 200 seguidores míos salen a cometer crímenes, por lo menos habría que investigar cuál es la línea que estoy bajando, porque son 200 personas, es mucho, es muchísimo. Y después, eso por un lado, para terminar con lo que son los medios de producción hoy en día. Trabajadores dueños de las empresas, es algo que suena súper lindo, súper bonito, pero yo te hago una pregunta y te la llevo a la práctica. Y con esto no estoy defendiendo a los empresarios, que acá en la Argentina muchos se terminan vendiendo al Estado, terminan siendo unos burócratas asquerosos, empresarios prebendarios, en absoluto, ¿eh? Pero yo te pregunto lo siguiente, vamos a suponer que yo tengo una idea, se me acaba de ocurrir una idea, ¿no? Es una idea increíble, acabo de encontrar la vacuna contra el COVID, cualquier cosa, una idea fantástica. Y estoy años pensando en esta idea, años elaborándola, años desarrollándola. Agarro todos mis ahorros de toda la vida que hice trabajando, ¿sí? Ni heredados, ni me crecieron, ni me crece dinero del culo, ni nada. Toda la vida trabajando, ahorrando dinero para invertir en esta idea que tuve. Y digo, bueno, la invierto, me quedo en bolas e incluso me endeudo, porque confío en esta idea y confío que esta idea va a hacer que yo termine recuperando el dinero, ganando más dinero todavía, y con ese dinero poder seguir teniendo más ideas y dando trabajo a un montón de gente, ¿sí? Entonces yo tengo esta idea, vendo mi casa, invierto todo el dinero en esta idea, me endeudo porque no llego, pido plata prestada, me prestan dinero, digo, bueno, no importa, lo voy a recuperar. Y de pronto alguien decide por mí, es decir, pasando por encima los derechos del individuo, alguien decide por mí que yo no puedo recuperar esa plata. Ahora yo tengo que ganar lo mismo que todos mis empleados a los que yo les estoy pagando el sueldo, y pienso que incluso no se los voy a poder pagar más, porque voy a estar ganando lo mismo que ellos, no voy a poder recuperar todo el dinero que invertí, no voy a poder pagar las deudas, entonces terminaría siendo toda una gran catástrofe que no solamente me recontracagaría a mí, sino que cagaría a la gente a la que le estoy dando trabajo porque ya no puedo pagarle.
Eso como ejemplo, digo, no siempre el marco teórico puede ser aplicable a la realidad. A eso voy. Bueno, te respondo cómo se sucederían esos hechos de acuerdo a tú lo estás narrando. Entonces, hago mi empresa, meto mi lucas, me meto de cabeza a eso, contrato gente, y viene un sistema socialista y me dice, ya ahora esta empresa pasa a ser del Estado para luego reentregarla a ustedes. Porque, repito, el socialismo lo que está planteando no es quedarme yo con las cosas, sino entregarlas a ustedes mismos, pero en masa, no que haya un puro líder dirigente cortando sueldos de los demás del 0,005% de las ganancias y yo quedándome el 99,9995%. Entonces, de eso se trata un sistema socialista real. No se trata que te quiten la empresa, porque en este mismo caso hipotético que das tú, ya, te quitan la empresa y tú vuelves a trabajar en esa misma empresa con toda la gente que tú contrataste, porque ahora los sueldos los va a pagar el Estado de acuerdo a cuánto producen ustedes mismos, así que no es que esa gente vaya a perder sus trabajos, sino que van a seguir trabajando en la misma empresa, solo que ahora esa empresa es del Estado. Y luego de un par de años, cuando se supone que el Estado ya haya capacitado a la gente, en este caso, si tú ya estás más capacitado porque tú tuviste la idea inicial, entonces lo más probable es que tengas algún rol más importante dentro de la misma, tomando decisiones o cosas por el estilo. Sí es cierto que no te vas a poder enriquecer tanto como originalmente querías, pero sería mentira decir que tus empleados se van a ir a la quiebra o que tú te vas a endeudar, porque por el contrario, una de las primeras cosas que hacen los gobiernos socialistas es eliminar la propiedad, y al eliminar la propiedad no hay deudas. Es decir, tú no podrías estar endeudado porque no hay propiedad. No puedes decir, no, le debías. No, es que ahora eso ya no valen las deudas. Lo hizo la Comuna de París, fue una de sus primeras obras, eliminar todas las deudas. Así que ya, eso es punto uno, respecto al ejemplo que diste tú. Punto dos, respecto a que los liberales en realidad son los que han defendido la libertad. Bueno, yo de antes te decía que los que apelaron porque los trabajadores trabajaran 8 horas y no 14, los que apelaron por un seguro de vida para los trabajadores, los que apelaron por los grandes derechos de la sociedad, que es básicamente todo lo que se produjo durante la llamada cuestión social que se dio en Argentina, bueno, se dio en buena parte del mundo. Todos los que consiguieron esos derechos para la sociedad eran los movimientos socialistas y anarquistas. Esos fueron los movimientos sindicalistas que presionaron a los estados para conseguir esos derechos. Entonces, decir que las libertades son un monopolio de los liberales, para mí sería incorrecto, porque de hecho eran los liberales precisamente económicos los que decían, no, pero ¿cómo les vamos a dar 8 horas de trabajo en vez de 15? Se va a destruir la economía. Oye, pero ¿cómo vamos a hacer que los niños no trabajen si buena parte de la economía se basa en que los niños trabajen? Entonces eran precisamente los liberales los que estaban en contra de las libertades de los trabajadores. Fueron los socialistas los que empujaron esas libertades. Así que tampoco me cierro tanto a eso de que las libertades son de aquí o son de allá, sino que creo que los socialistas, y pese a que yo no soy socialista, de hecho, yo sé que muchos ahora me deben estar tildando en los comentarios de rojo, de empobrecedor del Estado, de destructor del mundo, pero la verdad es que de hecho yo hice un video hace mucho tiempo en mi canal que se llama ¿Por qué no soy comunista? Y yo no soy comunista, no creo en las revoluciones, de hecho yo no creo en las revoluciones porque creo que generalmente las revoluciones salen mal, porque un pequeño grupo, que fue lo que hizo Lenin en Rusia, que les dijo, mira, mi lema para llegar, y ahí tiene que ver con por qué mucha gente cae en el juego de unos pocos, que no son tantos en realidad, porque los que siguen el socialismo en las grandes naciones como Rusia o como Corea del Norte, en realidad no es que ellos sigan ese movimiento, sino que siguen a un pequeño grupo de líderes dirigentes, que son los que básicamente, como decimos en Chile, les vendió la pomada. Es decir, los cagó, les vendió un panfleto que no era así. Como por ejemplo, te decía, Lenin en Rusia, que llegó al poder con el lema Pan, Paz y Tierra. Ese era su lema yo decía todo el poder a los soviets, ese también era su lema, es decir, a las asambleas de trabajadores comunes, todo el poder para ustedes, fuera el zar. Y cuando llegó el tipo al poder, dijo, chao soviets, gracias por... los soviets se van a mantener, pero ya no van a tomar ninguna decisión, es decir, básicamente los mató. Seguían existiendo formalmente, pero él era el que tomaba todas las decisiones. Lo mismo Fidel Castro en Cuba. Cuando él llega al poder,
les dice, no, yo no tengo intenciones de hacer una dictadura socialista, yo no soy socialista. Y de hecho hay grabaciones donde Fidel Castro dice, yo no soy socialista. Y están. Y les decía eso es antes de llegar al poder. Entonces llega al poder, vendió la cochufleta, hace lo que realmente quería hacer, que es cagarse a todo el mundo. Me está diciendo Instagram que nos queda 15 segundos. Voy a abrir otro vivo, hagamos una conclusión y dejemos el siguiente debate de género para mañana o pasado. Salgo y armo otro, ¿vale? Perfecto.